Vamos a dar que a comienzo diciéndoles, empiezo diciéndoles que esta es la última unidad, la número 4 de electrónica. Como verán, voy a dar como una especie de repaso porque ya este video, esta clase la, la realicé el 22 de julio, si ustedes ya pueden haberla visto, pero igual la voy a impartir de nuevo para refrescar conocimientos y para algunas dudas que tengan, si alguien por allí las hace, y responderlas. La cuarta unidad trata de diseño de circuitos electrónicos. Esta unidad consta de de varios contenidos. Se desglosan los diseños de circuitos electrónicos de la manera siguiente. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas del diseño de circuitos electrónicos? Hoja de especificaciones, técnicas de diseño y simulación en ambiente virtual de circuitos electrónicos. Y por último, montaje de pruebas de laboratorio de circuitos y prototipos electrónicos. Esto que le acabo de mencionar, les hablaré una parte de este contenido que engloba toda la unidad. Continuamos entonces con una breve introducción de lo que son diseños de circuitos electrónicos. El diseño de circuitos electrónicos es el primer paso para todos los proyectos de diseño electrónico y requiere la creación de un diagrama esquemático. El diagrama se define como los conectores de los componentes electrónicos que se conectan entre sí de manera lógica. En un circuito impreso, cuando se hace su plano y se manda a plasmar en la baquelita, es el circuito impreso, para conectar, como ustedes ven aquí, esto es un circuito impreso ya, donde llevan sus conexiones y van a ir los elementos electrónicos, condensadores, resistencias, diodos, transistores, MOSFET, todos esos tipos de elementos electrónicos que componen un circuito electrónico. Por ejemplo, para diseñar la parte física se debe diseñar la estructura de la real de los componentes electrónicos que constituye un circuito y el material y las dimensiones, según lo que requiera el circuito y cuántos componentes se van a usar, es lo que quiere decir eso. También se va a diseñar un lenguaje de descripción de hardware, los cuales facilitan la introducción de las descripciones de los diferentes bloques de un sistema, los cuales serán simulados y verificados y generados posteriormente para generar un circuito físico después de haberlo hecho de manera, como se dice, virtual o de manera analógica, de manera simulada. Que lo que hay en la simulación se plasme y haya una concordancia de los valores que obtenidos con la simulación. Y a utilizar la herramienta que más adelante. También le quiero mencionar que esta unidad, como siempre se los he dicho en anteriores clases, que ya está en el plan de evaluación, la actividad a realizar. Esto siempre igualmente le subiré, como siempre lo hago, el material de apoyo y lo que engloba toda la parte de la actividad que van a hacer, para que por este mismo medio me las hagan llegar. Y ya que hay un encuentro ya informativo, pues ya tengan bases y puedan realizar la actividad, la vayan haciendo. Ya entrando en el contenido del sistema de lo que son diseños de circuito electrónico, tenemos especificaciones técnicas para el diseño de circuito electrónico. Un sistema electrónico son conjuntos de circuitos que operan con señales eléctricas y las tratan para ejecutar una determinada función. Constan de una etapa de entrada en la que se recogen los datos del exterior, lo que es la luz, humedad, movimiento, pulsación,
cuando uno pulsa un teclado, temperatura, cuando la medimos con algún sensor de temperatura. Una forma de entender los sistemas electrónicos existen tres, que serían divididos entre estas tres partes, para entender básicamente cómo operan. Entradas y entradas o input, que es el mismo término entrada, son los sensores o transductores electrónicos o mecánicos que toman la señal en forma de temperatura, presión, cuando se mide nivel, todos esos elementos, parámetros para hallar de entrada, y así por lo menos también existen el termopar, el fotoresistencia, que es para medir la intensidad de la luz. Trabaja como, por ejemplo, para explicarlo, lo que está en el alumbrado público de cuerpo LED utilizan muchas fotoceldas. Al momento de que llega el día, esta fotocelda se activa y apaga el alumbrado público de la calle. Cuando a veces sigue encendido porque esta fotocelda está fallando, hay que reemplazarla. La segunda sería circuitos de procesamiento de señales. Consisten en artefactos electrónicos conectados juntos para manipular e interpretar o transformar las señales de voltaje y corriente proveniente de los transductores. Y por último, las salidas o pucks, que es lo mismo que significa salida. Son los actuadores u otros dispositivos que también son transductores, bien, también traductores, que convierten la señal de corriente de voltaje en señales físicamente útiles. Por ejemplo, un display que nos registre temperatura en un foco o en un sistema de luces que encienda automáticamente cuando se está oscureciendo. Básicamente, estas tres etapas, la primera es transductor, como dice aquí abajo, este diagrama en bloques, que es el sistema electrónico, este consta de la entrada, de los procesadores, de las salidas. Esto se realimenta y vuelve y se repite. Por ejemplo, si estamos sensando una temperatura, él pasa por la retroalimentación y mide el valor. Si deja pasar el valor, si está en los parámetros permitidos, bueno, si tiene que llegar a 120 grados, ella llega hasta ahí y pasa. Ahora, si está por encima de los 120 grados, él interrumpe el circuito y no deja pasar nada para proteger los equipos o proteger algo que esté conectado en serie con ello. Las señales primordialmente pueden ser de dos tipos discretos. A continuación se las voy a nombrar, que pueden ser las digitales o las variables analógicas. ¿Qué significa la variable digital? También llamadas variables discretas. Se caracterizan por tener dos estados diferentes, por lo que tanto se pueden llamar binarias, siendo las variables fáciles de tratar. En lógica serían la verdad, el verdadero B o el falso la F. O podrían ser, como es en lógica secuencial, el uno y el cero, respectivamente. Un ejemplo de una señal digital interruptor de timbre por lo menos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque este interruptor tiene dos estados, el pulsar, el pulsado y sin pulsar. Cuando lo pulsa enciende la luz y lo que lo impulsa pues no enciende la luz. Variable analógica son aquellas que pueden tomar un número infinito de valores comprendidos entre dos límites. La mayoría de los fenómenos de la vida real son señales de este tipo, como cuál es el sonido, la temperatura, la voz, el video. Un ejemplo electrónico analógico es un altavoz que se emplea para amplificar sonido, de forma que éste sea oído por gran audiencia. Las ondas de sonido son analógicas en su origen, capturadas por un micrófono que son convertidas en una pequeña variación de analógica. La amplifica y se escucha más cuando uno habla por el micrófono, por ejemplo, esa señal. Para eso se usaría un micrófono, para que lo escuchen más lejos a uno.
Esto, ejemplo de un sistema electrónico. Se los voy a dar aquí. Un ejemplo sencillo, que es cuando estamos con lo que hablas anteriormente del apagador. Enciende. Aquí el bombillo, al cerrar el circuito, tenemos por los interruptores, por el interruptor, la señal hacia el bombillo, por el cableado, como dice aquí, el cable va al interruptor y cierra el circuito. Aquí será una pila eléctrica o una batería. Supongamos un televisor, un ejemplo de nuestras casas, ejemplo. Su entrada es una señal de difusión recibida por una antena o por un cable. Los circuitos procesados de señal del interior del televisor extraen esa información y la convierten. También el televisor tiene la funcionalidad de mejorar el brillo, el color, el sonido en su menú. De esta señal, los dispositivos de salida antes eran los televisores de tubos de rayos catódicos y tienen un poco de conocimiento de eso. Y ahora son monitores LCD o monitores o televisores LEDs que convierten las señales electrónicas en imágenes visibles en una pantalla y unos altavoces. Seguimos. Hoja de especificaciones. Las hojas de especificaciones las tenemos que tener muy presentes ya que el datasheet es muy usado en la parte electrónica y tiene que ser un compañero primordial en sus proyectos o en la forma de determinar el valor de algún elemento electrónico, por ejemplo, de un diodo, cuál es su polaridad, cuánto corriente aguanta, que, como dice aquí el concepto, es conocido como una hoja de datos o ficha técnica en un documento que se suele utilizar para la comunicación tecnológica, que describe las especificaciones, explica el rendimiento y las características técnicas del producto material. ¿Qué quiere decir eso? Las técnicas del producto material. Eso vienen a veces en las características de la hoja de datos, todo lo que aguanta la señal, el voltaje, eh, ¿qué más tiene esto? A veces los mismos televisores en la parte de atrás traen una hoja de técnicos y dice que cuánto voltaje aguanta en alternas, con qué voltaje se alimenta, así por el estilo, igual que las máquinas, todo tiene su especificación, hasta los motores trifásicos o motores bifásicos tienen una placa, sus características técnicas, cuánto es el cuánto es el factor de potencia, cuánto corriente aguanta, qué voltaje de conexión, si está conectado en triángulo estrella, estrella triángulo, todo eso se debe a la hoja de datos o a las características técnicas que ya serían plasmadas en placas o en hojas de técnicas pegadas en los artefactos electrónicos. En este concepto, Science Direct define que es un datasheet de la siguiente manera. El datasheet reúne toda la información pertinente de un equipo, principalmente para que las personas sin conocimientos técnicos puedan adquirirlo. Por lo menos, no hay que tener conocimientos algunas personas de electrónica para saber, por lo menos que diga voltaje 110 o 120, ahí ya lo está indicando que ese es el voltaje de conexión. Igual que la corriente dice, póngale que aguante 3 amperios, 3A o 3 AMP significa amperios. No puede conectarle algo que supere ese amperaje porque lo puede quemar. Esta hoja de datos también se utiliza para brindar otra característica muy importante que es que el uso técnico a los usuarios de dispositivos electrónicos es lo primordial, como acabé de mencionar. En ellos podrá encontrar información sobre el diagrama electrónico, también los diagramas, las curvas características que presenta un elemento electrónico, por lo menos el transistor, cómo está configurada su base, su colector, su emisor, cuánta corriente aguanta por el emisor, cuánta corriente aguanta por la base, por el colector, así sucesivamente. Todas las especificaciones.
Regularmente las personas que no saben qué es un data sheet piensan que una hoja de datos técnica fue creada para ingenieros y no para ingenieros. Pero la verdad es que las especificaciones técnicas de los productos electrónicos también van dirigidas al público en general, eso también lo mencioné ahorita, cuando hablé de las características técnicas que tiene un televisor, por lo menos la nevera, también trae su hoja. A un lado trae una calcomanía donde viene especificadas sus características técnicas. En resumen, ¿qué contiene un datasheet? Código de identificación o nombre de un fabricante. Especificaciones sobre los componentes del producto. Imágenes del producto o equipo. Materiales utilizados para la fabricación. Detalles técnicos del servicio. Acá le muestro una hoja técnica de una lavadora, con este ejemplo. Lo que estaba hablando en parte teórica, por lo menos las hojas de especificaciones, aquí especifica la carga, la capacidad que tiene esa lavadora de colocarle el kilo de ropa, tiene aquí su nomenclatura de qué jabón usar, está tipo A más, o sea, la energía, que todo eso viene ahí especificado en las hojas técnicas. A veces la gente omite muchas cosas de esto, solo llega y enchufa y ya, pero las características son importantes leerlas. A veces el motor cuánta temperatura aguanta de tanto trabajo que cuánto tiempo tiene que, o sea, no tan seguido lavar, o sea, darle un uso prolongado bien al artefacto, es lo que quiero decir. Aquí le voy a mostrar otras, por ejemplo, el datasheet, las hojas de especificaciones del LM555, que lo llegan a recordar. Esto fue de la anterior unidad, tema amplificadores. Aquí el diagrama esquemático lo trae el datasheet, todas las conexiones. Aquí esto que por lo menos que lo que estoy señalando es un transistor, otro transistor. Todo, ese LM525 está compuesto de muchos transistores. Aquí tiene resistencias, por allí también tendrá algún condensador interno. Todo eso lo dice la hoja de especificaciones, igual como esta que tenemos acá, de un motor, habla de sus especificaciones. Pasa que está en inglés, pero eso la mayormente viene en inglés y en español, claro está, ¿no? Vamos a ver otra parte del contenido que es técnica de diseño y simulación de circuitos. Para empezar a comprender y elaborar simulación de circuitos eléctricos debemos entender algo, que el diseño de circuitos electrónicos se hace para qué fin. Lo más importante para la simulación de un circuito es tener los valores exactos a la hora de montarlo en físico. Por lo menos, si es una parte práctica, se está haciendo un circuito para llevarlo hacia un protoboard y allí montar el circuito con su resistencia, sus condensadores, sus transistores, lo que se vaya a hallar ahí, ya tengan por lo menos, lo más importante a veces de saber de una simulación es la corriente. Ese valor es muy importante en un circuito porque de ahí depende que no se nos queme un transistor, que no se nos abra un diodo, que si le por lo menos calculamos y nos da 200 miliamperes y vamos al físico y le metemos corriente en una simulación con una fuente controlada de 300, 500 miliamperes, de una vez vamos a quemar los dispositivos y el circuito no va a funcionar. Por eso, en esta parte teórica, seguimos diciendo que el diseño de circuitos electrónicos es el primer paso para todos los proyectos de diseño electrónico y requiere la recreación de un diagrama esquemático. El diagrama define cómo los conectores de los componentes electrónicos cuando se conectan entre sí. Si es de manera lógica, un circuito impreso. Después de diseñar el circuito eléctrico, los ingenieros que puedan usar el diagrama para realizar las simulaciones lo pueden hacer con algún programa, por ejemplo, uno muy nombrado es el PSPI, o traducir diagramas de software en diseño de circuito impreso. En Internet existen muchos simuladores online
que eso lo voy a hablar más adelante. Por lo menos aquí esta es una simulación de entre voltaje y corriente, ¿eh? Son valores que se buscan en las simulaciones importantísimos. ¿Para qué? Para a la hora de montar, como venía diciendo, no suceda algún corto, una mala manipulación o un elemento que no era y se queme y no funcione. Aquí lo que le dije hace rato, algunos simuladores online. ¿Cuáles son? Les voy a nombrar algunos. Existen infinidad de simuladores que son gratis por internet y se pueden trabajar vía online, montar los circuitos y para practicar se monta, por ejemplo, una fuente con una resistencia y una bobina y un condensador y un circuito de RLC y ahí así se va empezando mientras, por lo menos como este que está aquí. Y tiene un condensador, una resistencia, otra resistencia aquí y otra resistencia acá y la fuente. Al cerrar, ahí dan los valores de voltaje porque circula la corriente. Como ustedes ven los puntos aquí, van a estar circulando la corriente. Por lo menos el primer simulador que les voy aquí a dar sería el EAXI EDA. Es un excelente simulador de circuitos de línea gratis. El equipo se ha forzado en los últimos años en hacer un mejor software para realizar programas de diseños complejos basados en la web. El Circuit Sims, este que tenemos acá como segundo, fue uno de los primeros simuladores de circuitos basados en la web. Por eso es que se ve así con pocos componentes y pocas aquí parámetros para colocar, como en este que sí tiene bastantes cosas, men, ¿sí? Este fue uno de los primeros y fue hecho para la herramienta para los estudiantes en los laboratorios en las universidades prácticamente. Lamentablemente el desarrollador no pudo mejorar la calidad de la interfaz y su gráfica nunca mejoró, por lo menos aquí se ve la gráfica cortada, sí, se ve que corta, no tuvo buen desempeño en esa parte y no lo volvieron a actualizar o volverlo a usar vía online. Lo cerraron prácticamente. Si se usa, pues da estos errores. Es lo único, pero fue uno de los primeros. Aquí tenemos otros, el DACA Lab. De ese Lab, acá nos muestra por lo menos hasta el voltímetro en forma y el protoboard, aquí en la parte del final, como un protoboard, ensamblado ahí encima todo eso. Aquí Sensa muestra un bombillo piloto, tiene funciones de amperímetro. Probablemente esta es la opción de cuando estamos midiendo amperios, cuando tenemos un multímetro. Aquí está el DC, aquí está A, que es amperios. Por eso queda 1,33 amperios. Este tiene gráficos interactivos e intuitivos. Es sin duda un gran programa para aprendizaje y muy fácil de usar. Los componentes están fabricados, con los componentes que están fabricados, ya que permite diseñar circuitos impresos, que es lo que le está diciendo, es como la baquelita aquí al fondo lo que llamamos los puntos de un protoboard, ejemplo, como para verlo por ese lado. Y eso nos permite simular el circuito. En este que tenemos acá, en el Every Circuits, tiene más parámetros para ser usado, tiene más componentes para colocarlo, que este simulador electrónico en línea también usa gráficos. Al ingresar a la aplicación en línea nos solicitará que hay que crear una cuenta gratis, porque yo ya estoy andando en él, y también puede guardar los proyectos que ustedes deseen realizar. Tiene un área limitada para dibujar, utiliza el programa sin limitaciones, no solicita cuota ni nada de costo. Si quieren, con la versión más mejorada ya tocaría comprarla. El Doc Circuits, a pesar de que la primera impresión
Genera confusión a la hora de utilizar el programa porque es que se ve como muy, como se dice, tiene pocos elementos acá arriba, solamente en la parte vertical tiene algunos para usar. Este es uno de los programas que dispone muchos ejemplos. Recomendamos, o la gente que lo usa lo recomienda. ¿Por qué? Porque las mediciones de los parámetros del circuito electrónico se muestran con instrumentos virtuales realistas. Es una de las particularidades buenas que tiene este dos circuits. El 6, el PAC 6, es un simulador de circuito electrónico en línea también. Es bueno en la simulación electrónica, permite dibujar circuitos electrónicos. Es un juego en el mercado en el cual tiene pocos componentes para realizar simulaciones. Eso sí es lo único que tiene pocos componentes. No le han ingresado más biblioteca. El 123 Circuit es un software muy bueno. Tiene el simulador de circuito electrónico eventualmente para crear PCB. Los componentes se muestran en 3D en forma real. Se puede programar un archivo directamente en este software de simulación, lo cual es realmente es muy bueno. Aquí se ve el protoboard, se ve una pila de 9 voltios, ve, todo se ve como fuera casi real. Así es como se monta físicamente en un protoboard en un circuito de prueba. Los cables que interconectan la parte del protoboard, los cables rojos que dan a positivo, los verdes parte negativa, igual que el azul, algunos serán positivos también. Aquí hay condensadores, aquí hay unos integrados, estos son potenciómetros, y le daría ejemplo a la salida, la gráfica. Es muy bueno este 123 Circuits. El TINA Club, el último, este programa de simulación tiene herramientas muy sofisticadas. No solo permite simular, sino también permite inyectar señales, utilizar microprocesadores VHDL, fuente de alimentación y circuito de radiofrecuencia. Los cálculos de simulación electrónica se realizan directamente del servidor web que permite una excelente velocidad de simulación. Es bastante rápido. Ahora, les voy a mostrar algunos simuladores ejecutables y descargables, o sea, que son descargables. Estos simuladores en concreto son suficientemente para cualquier profesional que no quiera pagar por utilizar un software para el diseño y prueba de circuito electrónico. Pero por eso ahí les dejo algunos programas para simular circuito electrónico y para que los conozcan. Y no son, son gratis de descargar. Algunos que sí puede ser pago, pues ya sería el KiCad, es muy usado, el Proficat, el TinCad. De esos tres se los dejo allí para que los investiguen en internet y sepan qué significa cada uno. Hay muchos más. Ahí les dejo eso nada más para solo de manera de información. Ya con estos programas de simuladores, que es lo último ya, y ya aquí dando los videos referenciales, que siempre es una de las acotaciones que yo dejo al final, para que lo vean y los analicen y ahí profundicen los conocimientos dados en esta clase y en la carrera que están estudiando, que es electrónica. Por eso les doy ya la combinación del contenido programático. Espero que tomen nota de todo, que lo que se vio, alguna duda, si aún las tengan, me las hacen llegar por la plataforma. Al hablar del proyecto, pues, que tienen que hacer seguramente al final, pues hay muchas cosas en internet, muchos proyectos fáciles de diseñar. Ahí en la descripción de la actividad les voy a indicar que más o menos qué tienen que hacer. No es nada así complejo, es algo muy sencillo. Es manera de aprender.
y conocer cada componente que vayan a usar. Así que acoto, como siempre, la puntualidad. Vuelvo y lo repito, entreguen las actividades a tiempo. Utilicen el material de apoyo que les voy a dejar en el aula. También les voy a dejar esta diapositiva. Esta diapositiva la voy a dejar ahí. En el aula también el material de apoyo, ya lo acabé de decir. ¿Qué más? Los videos referenciales para que los vean. Y la actividad que van a realizar la estaré subiendo en los próximos días. Si no hay más nada que decir, hasta luego.